vamos a hacer lo que es el primer foro y que tiene que ver con los modos de circulación de la crítica teatral. Es decir, entre otras cosas, nos preguntamos por cuánto se pierde, cuánto se gana o cómo se articula la crítica en los formatos digitales y en los nuevos formatos, qué perspectivas pueden tener en el tiempo y también qué idea de crítica emerge de todo, vinculado también con lo que aquí se ha hablado esta mañana. Sebastián está emocionado por hablar, muy pronto. Bueno, me presento, soy Alejandra Delgado, periodista cultural, me dedico hace más de 20 años al periodismo cultural, vivo en la ciudad de Valparaíso, dirijo la Escuela de Crítica de Valparaíso, que fue creada en 2019, y creé y dirigí por 10 años un medio cultural llamado La Juguera Magazine, que este año tuvo su funeral. Por eso Sabel puso esa foto. Un funeral a propósito de la autogestión y la autoexplotación que mencionaban también esta mañana. Lamentable autoexplotación. Pero bueno, aquí estamos y seguimos. Comentábamos también fuera de micrófono la intención persistente de trabajar en cultura. Es algo así como que a una la domina y sigue para adelante. Así que muy contenta de estar con ustedes tres y compartir las aproximaciones en esta semana crítica. Voy a partir por la derecha. Voy a partir por este lado, presentando a Sebastián Pérez. Él es actor licenciado en Artes Escénicas por la Universidad Mayor, diplomado en Periodismo Cultural y Crítica por la Universidad de Chile, magíster en Artes, mención Teoría e Historia del Arte. Trabaja como docente en varias universidades. En 2021 coordinó el Diplomado de Extensión Crítica y Teoría y Análisis de Artes Escénicas Contemporáneas de la Universidad de Chile. Y bueno, entre otras cosas, le distingue ser el creador de Revista Hiedra, que sigue viva también. Bueno, más acá está Natalia Laubé, de Argentina. Ella es licenciada en Crítica de Artes por la Universidad Nacional de las Artes, UNA. Trabaja en el campo del periodismo, la traducción y la gestión cultural. Artículos suyos han sido publicados en Rolling Stone, Página 12, Revista Anfibia, La Nación, Diario Crítica y también revista Funámbulos, entre otros medios. Este último, Repetir, va a sacar un especial de Semana Crítica para que también puedan estar atentos y atentas. Ha participado como jurado y como tallerista en el Festival Internacional de Buenos Aires, FIBA. Y allá en la punta de la mesa está Javiera Larraín, licenciada en Letras, con mención en Lingüística y Literatura Hispánica por la Universidad Católica de Chile, magíster en Artes, con mención en Dirección Teatral por la Universidad de Chile y candidata a doctorado en Literatura gracias a una beca CONICYT. Ha participado en numerosos proyectos de investigación relacionados con teatro chileno e hispanoamericano. Ella es crítica teatral en la radio, Nuevo Mundo. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, quiero partir contigo, Sebastián, preguntarte cómo se podría valorar lo que fue la experiencia de Hiedra y de los podcasts vinculados a este espacio que tuvo tanto éxito y bueno, ¿cómo valoras? Porque tú no quieres que lo diga en pasado. Ya. ¿Cómo valoro la experiencia de fundar y trabajar con Revista Hiedra, en el fondo, ¿no? ¿Lo valoro bien? Gracias. Bien, ¿No? gracias. Lo valoro... A ver, creo que la experiencia de fundar un medio de comunicación digital, con toda la discusión previa de si debíamos hacerlo digital o en papel, porque uno ama el papel y qué lindo el papel, etcétera, y tomar en consideración que después tiene que ser algo digital. Una vez que fundamos la revista y la lanzamos en noviembre de 2014, pronto nos damos cuenta de que en realidad no sabíamos hablar un lenguaje que es brutalmente exigente, ¿no? A su modo es tan exigente como las normas APA, ¿no? Que es lo que podríamos llamar el lenguaje SEO, ¿no? SEO es Search Engine Operation, que es como el lenguaje con el que habla Google. Y uno tiene que cumplir criterios de legibilidad que
que siempre tienden a pauperizar las lógicas de lectura, etc. Y cumplir con todos esos requisitos para que una entrada de texto quedara en verde era así brutal. Era más fácil armar una bibliografía de un ensayo tradicional. Aprendimos mucho de eso, de todas las dificultades que se enfrenta un proceso creativo, que no es tan distinto a lo que pasa con les teatristas, ¿no? Que cuando hacen una obra sienten que lo que están haciendo es lo más importante y que todo el mundo debería verlo. Yo sentía lo mismo, ¿no? Como que todo el mundo debería estar leyendo Yedra, porque es una cuestión que estamos haciendo sesudamente, con ganas. Pero pues, los parámetros de indexación, legibilidad nos decían otra cosa. Nos mostraban que en realidad la gente no estaba leyendo, que no le interesaba tanto, que se quedaba poco. Todos esos son indicadores, ¿no? Tasa de rebote, índice de usuario individual, un montón de cosas. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que tratar de buscar otras alternativas. Todo esto para responder cómo valoro Yedra. Bueno, lo valoro como un viaje entretenido de aprendizaje, en el sentido de aprender, tener que salir de este bien pensamiento de que uno tiene que conectar con las masas, que es como una suerte de mandato humanista de las artes, ¿no? Como llegar a la mayor cantidad de gente posible, como hablarle al pueblo, por decirlo así, y bueno, pillarnos en concreto con ¿y cómo vas a hacer eso? Y no estaba dado ni garantizado que por el hecho de tener un medio digital eso apareciera, ¿no? O sea, no por tener un dominio.cl, ¡pum!, mágicamente ahora me lee mucha gente. No ocurría, entonces había que rascarse. Tuvimos que cambiar la línea editorial. Al inicio era solo teatro. No era solo teatro.cl, ¿no? Esa era esa era la competencia. Hablábamos solo de teatro en un inicio y después nos pasamos a hablar de política, cultura, filosofía en general. Después armamos un podcast. ¿Cómo fue? Fue entretenido, porque al inicio tuvimos la posibilidad de armar un podcast, pero en un estudio de radio de la Universidad de Chile. Entonces, nosotros jugábamos a la radio, pero salía en formato podcast. Y era muy entretenido eso, porque realizaba una fantasía de niño, jugar a la radio, ¿no? Después se puso más fome en pandemia, cuando uno estaba encerrado y hacíamos nuestros talleres y nuestras cosas. Mucha gente, nosotros en pandemia, que quizás fue la última cosa entretenida que hicimos en pandemia, generamos unas cuestiones que se llamaban problemas de clase, que eran básicamente clases, encuentros de conversación sobre distintos temas que tenían que ver con arte y cultura, corrección política, qué es lo contemporáneo en las artes, etc. Y lo más entretenido es que nos quedábamos horas y terminábamos medio borrachos con el público, ¿no? Entonces era una instancia muy entretenida en medio del encierro, en medio de la pandemia. Y bueno, después de eso se precipita la realidad, que es la falta de financiamiento, que supongo que lo podremos hablar en otro momento, que de algún modo mete en el congelador al proyecto Revista Yedra al día de hoy. Entonces tiene como cierto final abrupto, un final que no sé si es final no final. Y eso, no quiero decir más porque me voy a poner a llorar. No llore, a lo mejor se abre o reabre nuevamente. Dentro de esta misma lógica me pregunto cómo se articulaba la crítica, y ya lo podrás decir después, en este formato digital, intentando siempre que fuera visible por los buscadores, por los motores de búsqueda. En Argentina, Natalia, ¿cómo se da este tema en Buenos Aires particularmente o en otros contextos que tú conoces desde tu experiencia? Bueno, me parece, por lo que estuve escuchando hoy a la mañana, digamos, ya charlando con colegas y demás, no es muy distinta la situación en Argentina de la que sucede en los demás países, ¿no? Hay una marginalización de los espacios críticos en los medios de comunicación tradicional. Me da la sensación de que la crítica dejó de ser un género para convertirse más, si se quiere, no sé, en una fuerza que aparece eventualmente en alguna entrevista donde hay algún pasaje donde el periodista se toma un poco más de tiempo para reflexionar sobre la obra de la persona que está entrevistando, o no sé, puede llegar a aparecer en
en otros géneros, pero hay muy poquito lugar para las reseñas críticas ya, que sí mutó, digamos, hay poco espacio en papel, un poquito más de espacio, bueno, infinito espacio habría potencialmente en internet, pero me da la sensación de que se siguen copiando modelos viejos, ¿no? Como del siglo XX, que no estamos innovando demasiado en formatos. Yo por lo menos, no sé, me podría corregir Fede después si quiere. No sé, yo no escucho podcast, por ejemplo, donde haya, o no conozco podcast donde haya alguna reflexión crítica y demás. Me encantaría, después de, ¿cómo se llama? ¿Teatrón? No, Teatrón no. Es que ese Esto me es gusta sobre. mucho. Me dieron ganas de copiar Sí. el Es que formato está en y eso, hacerlo. está en Sí. esa web, Teatrón. Absolutamente. De la- Bueno, esa clase Qué de buenísimo. formatos y demás todavía no surgieron. Me da mucha pena porque el Teatro de Buenos Aires, como probablemente sepan, es un teatro vastísimo y me parece que no estamos los críticos a la altura de ese teatro, ¿no? de esa escena, que no estamos pensando en nuevos formatos. Vas a llegar de vuelta con audios de WhatsApp. Voy a volver a Buenos Aires. Les voy a decir a todo el mundo, tengo una idea, Tengo una chicos. idea genial. Qué bueno. Se me ocurrió. Lo bueno se copia. Bueno, eso, me parece que, digo, si la pregunta es cómo está circulando la crítica hoy, me parece que cada vez menos en papel, bastante más en la web, en distintas revistas que son muy interesantes, pero que copian la estructura de la vieja crítica. Y no mucho más, digo, en otros medios de la crítica académica, la verdad que sé muy poco, es un mundo, es una conversación en la que no estoy demasiado metida, pero eso, me parece que todavía falta bastante innovar y en eso envidio un poco a los colegas críticos de cine, que sí están, me parece, un poquito más adelante. Sí, que no hay demasiados formatos novedosos, o sea, me hubiera encantado venir acá y mostrarles un montón de formatos, cosas que están pasando. Me parece que a priori, como así a grandes rasgos, el primer diagnóstico es que no están pasando tantísimas cosas interesantes. Javiera, ¿y tú puedes contarnos respecto de tu experiencia en radio y también de un formato quizás más novedoso que es los lives que realizas en Twitter junto a otro crítico nacional que es Jacques de la Brioche? Sí, bueno, yo llegué a la radio de manera muy accidentada. De hecho, me estaba tratando de acordar cómo partió el programa y no me puedo acordar. Así accidentado fue, creo que alguien le dio yo trabajo en un programa que se llama Mutis por el Foro, en la radio Nuevo Mundo, que creo que ya llevamos más o menos como 6, 5 años por ahí, al menos. Y le dieron mi nombre a las personas de la radio, me contactaron para ver si me interesaba tener este espacio de teatro y era tanto sobre la marcha que yo me acuerdo que en ese minuto en que Facebook aún vivía, yo me acuerdo que hice como una encuesta por Facebook de qué nombre debería tener este espacio y eso sí me acuerdo perfecto porque me acuerdo que el espacio lo bautizó la Nicole Zenerman, que dijo hoy sería llamar Mutis por el Foro y fue como el nombre que más me gustó. Y cómo se llama, y de ahí parte el programa, que ha tenido varias también como cambios. De hecho, nosotros trabajamos presencialmente en la radio, o sea, íbamos una vez por semana con los invitados a sentarse en la radio, cosa que cambió con la pandemia. Y ahí empezamos a trabajar online y nos quedamos trabajando online porque nos dimos cuenta que también era más fácil para los entrevistados o las personas que iban al programa conectarse por una llamada por Zoom. En el fondo que tener que desplazarse hacia la radio, incluyéndome también. Para mí era mucho más cómodo precisamente poder realizarlo de manera remota. Y el programa también ha ido cambiando en su formato. Al principio eran solo entrevistas, era un invitado por semana o una invitada por semana. Yo por lo general intentaba ir a ver la obra antes, si era como un estreno, para poder comentarla junto con el invitado. A veces no calzaba porque de repente venían un poquito antes del estreno, entonces como que había que improvisar ahí un poco más sobre la marcha porque teníamos que comentar obras que no habíamos visto. Y
Luego empezamos a tener doble invitados, que eso fue desde el año pasado que empezó a haber más demanda como para ir al programa, entonces como que nos dimos cuenta que teníamos que dejar a gente afuera que quería, sí, inédito. Sí, y entonces empezamos a tener doble invitado con 2 bloques durante 2 segmentos. Pero eso también se volvió un problema porque al ser un espacio dentro de un programa mayor, que es como una especie de Buenos Días a Todos teatral, o sea, radial más bien, porque ellos están toda la mañana en el programa haciendo muchas otras entrevistas, y ahora están cambiando nuevamente el formato del programa en general, que se llama como Todo por la Mañana, donde Mutis por el Foro es como una sección de 1 hora, 45 minutos dentro del espacio. Van a tener menos entrevistados. Entonces ahora vamos a cambiar nuevamente el formato, donde vamos a volver a un entrevistado en uno de los segmentos, y en el primer segmento vamos a hacer como revisión de la cartelera, pero de manera como podcast crítico, como que la idea es ir a ver una obra, esto es absolutamente nuevo porque la Marcha Blanca parte la próxima semana, es ir a ver una obra de teatro y en el primer segmento realizar en el fondo una crítica teatral, pero estilo podcast, como que ya no va a estar escrito, sino que vamos a hablar de esta obra para difundirla, para realizar una revisión crítica de la misma y para invitar a la audiencia también a que vaya a verla. Y en el segundo bloque vamos a tener un invitado de otra obra u otra compañía, también en el fondo para difundir su trabajo. Entonces es interesante que también durante estos 5 años ha ido cambiando el formato de cómo hemos ido trabajando con los invitados y también cuáles son los productos derivados que ha habido el programa, porque antes entrevistábamos a la gente y se perdía en el mundo efímero de la radio si es que lo escuchaste en vivo. Y ahora la radio tiene la entrevista en formato podcast, entonces todo lo que hemos hecho en el último año está respaldado como archivado de fácil acceso también para que las compañías o las personas que han ido a la radio puedan difundirlo y nosotros también para tener un registro más ordenado de quiénes han ido, porque de repente en estos 5 años, yo digo, entrevisto a alguien y me dicen, no, si yo vine acá hace 2 años, y la verdad es que no nos acordamos porque son tal la cantidad de entrevistados que es difícil llevar como el registro. Y por otro lado, en relación a los live, que en realidad yo ahí soy más como una acompañante porque quien lo organiza es Jack de la Brioche, y que surgió yo creo que también como algo muy improvisado de amigos también, porque somos como amigos en primera instancia y me llega esta invitación como hoy, y nos encontramos mucho en el teatro, que eso también pasa, como que estamos viendo una obra y también somos muy de ir solo al teatro, que también es una práctica poco recurrente en general, entonces de repente yo voy bastante sola al teatro porque voy harto, no sé, yo creo que debo ver al mes un promedio entre 12 a 15 obras, lo cual es harto. Entonces, evidentemente, no siempre puedo ir acompañada y voy sola, como que y además me gusta ir sola al teatro, ahora que lo pienso en retrospectiva también. Y me encontraba con Javier, que también iba solo, y evidentemente después nos poníamos a conversar de la obra y ahí él dice como, hoy estoy pensando hacer este live un poco para que hablemos de la cartelera, y ahí empiezan estas conversaciones que se empezaron a sistematizar con el tiempo, pero que partieron como una conversación muy informal como entre amigos, y que después empezaron a tener un formato más claro y como a pensarlo un poco, ¿te parecería que hiciéramos revisión de la cartelera de octubre o hacemos un especial de los 50 años con las obras que fuimos a ver y que tenían que ver con esta temática el último mes? Y lo interesante ahí es que, claro, como que nosotros siempre echamos un poco la talla de los alcances de este trabajo, que como va en un live de Twitter, o X, ya no sé cómo se llama, siempre, claro, como que decimos que para nuestros 7 fieles oyentes, porque siempre como que nos escuchan 7 personas en vivo, entonces para nuestros 7 fieles oyentes que están como en un Patreon, así como de que casi no escuchan, como activamos, no sé, alguna difusión desde nuestras redes personales, que además yo tengo mi cuenta de Instagram cerrada, entonces pésima difusión, y desde ahí más encima yo difundo este espacio. Pero después como queda colgado el programa, ahí nos damos cuenta que llega mucha más gente a escucharlo. Y también es interesante que termina, por ser que yo encuentro que es algo que a mí me interesa la crítica, pensar también que en general, y pienso también la crítica en teatro, siempre ha estado como en un espacio de disputa enunciativo bien polémico, porque me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en teatro, mi primera afiliación en literatura, entonces en esa época, estoy hablando, no sé, 10, 15 años atrás que yo estudié el pregrado, o más,
como que nadie estudiaba teatro, había muy poca gente que se dedicaba desde las letras a teatro en el campo académico, y por ejemplo, desde las publicaciones académicas, si uno publicaba crítica, siempre era como las publicaciones académicas y las publicaciones críticas, como un hermano menor, ¿cierto? Entonces siempre estaba ese lugar como de que siempre la crítica ha estado en un lugar de disputa enunciativo, donde tiene todo el tiempo como que validar sus credenciales, como andar mostrando un poco como la chapa de que uno merece estar en ese lugar de enunciación. Después como que la crítica tiene como este revival donde como que empieza precisamente a ganar o generar ese espacio de disputa, y después empieza a haber esta como, no sé si es crisis de los medios, porque tenemos más medios precisamente, pero puede ser la crisis como de la crítica escrita, que un poco lo estábamos hablando recién, y la crisis vuelve, o sea, perdón, la crítica vuelve a estar en un lugar de disputa, pero ya desde otro motivo, ¿cierto? Como que ya no es una validación en el fondo como teórica o ideológica, sino que viene a ser una validación un poco en la recepción de estos nuevos públicos. Entonces es interesante también cómo pienso de alguna u otra manera que la crítica siempre ha estado en un espacio como de sobrevivencia, de tener que adaptarse mucho más rápido que otros espacios enunciativos de pensamiento crítico para poder sobrevivir, porque yo creo que esta discusión no existe, y lo digo porque también formo parte de ese mundo, en las publicaciones académicas, porque cuando publicamos académicamente como que no nos cuestionamos el alcance de nuestras publicaciones, porque sabemos que nos vamos a leer solo entre nosotros y como que ya aceptamos que eso está bien, lo cual creo que no está bien, pero es como un poco la realidad de la publicación académica, pensando versus la publicación crítica, que la publicación crítica siempre está preocupada del alcance, de que sea leído, de que llegue precisamente a los públicos, y creo que también ahí hay una preocupación que ha hecho que la crítica cambie de manera muy vertiginosa en las distintas plataformas en que se puede encontrar escritos críticos en los últimos años, y también en pensar a los públicos, en el fondo, que es algo que, por ejemplo, no sé, pienso en la crítica académica o las publicaciones en la academia no hacemos, porque no tenemos un interés real en la audiencia, como, porque nos leemos entre nosotros, entonces como, y si es que diría yo, como nos leemos entre nosotros. Entonces, eso en la crítica no pasa, por ejemplo. Bueno, tú de alguna manera, sí, cortito, dale. Que no puedo creer que Jacques de la Brioche sea una persona real, porque lo sigo en Twitter hace un montón. Ya el viaje para mí valió la pena como enterarme. Sí. Ah, Ya que está. existe, sí, Que es real. existe, porque sí, soy una usuaria, una heavy user de Twitter, y De Jacques lo de sigo la hace un Brioche. montón, y me gusta muchísimo en general lo que, digo, leyéndolo, siento que por más que estoy en Buenos Aires y no veo las obras que están pasando, en general siempre me tira reflexiones muy interesantes. Así que, digo, más allá de que nunca los escuché, no soy de las 7 Sí. fieles, Ya indirectamente... tienen los- 8. Ahí Tienen está. ocho. Tú eres de las 7. Perfecto. Me anoto como la octava. Bueno, siento que en esta primera pasada se confirma que la crítica se sostiene gracias a la pasión, principalmente. Parece que hay un problema de modos de producción, de autonomía, si se quiere, si hay que estar vinculando el pensamiento con el público, aun cuando se le integre, aun cuando sea necesario integrarlo. Si quiero que alguien me escuche, me lea o me vea, tengo que estar pensando en ese alguien. Por lo tanto, la pregunta sobre qué idea de crítica emerge después de estas experiencias, de sus contextos de trabajo y de sus propios quehaceres, ¿qué idea de crítica pueden sostener aquí y ahora? Chan. ¿Yo? ¿Quién quiera partir? Dale, sí. Bueno, dale. ¿Qué idea de crítica sostengo aquí ahora? Bueno, no solo envidio a los críticos de cine, o al campo de los críticos de cine, no sé si eso se usa acá también. En Buenos Aires hablamos mucho de GDT, que somos la gente de teatro, y la GDC. Ah, no. Bueno, Lo vamos a envidio un copiar. poco a la GDC porque GDC. tienen bastantes más espacios, o se han forjado espacios de crítica, pero también, digo, no solo los envío a ellos, también a la gente de la literatura, porque me parece que, a diferencia de la crítica teatral, que siempre está bastante ceñida a la obra de la que parte, la crítica literaria
usa los libros como excusa, o digo, en términos generales, ¿no? Estoy generalizando, perdón, Soledad. Parte de los libros como una excusa, o usa los libros como una excusa para pensar otras cuestiones vinculadas con el arte, con el mundo, etc. A mí me encanta leer crítica literaria o crítica de libros, incluso si no leí esos libros o no estoy interesada en leer esos libros. Me pasa muy poco con la crítica de teatro. En general, si no vi la obra o no estoy interesada en esa, me parece que siempre es una crítica bastante más tendiente a la descripción, eso, como muy ceñida sobre el objeto que está analizando, ¿no? Y pienso que si tuviera que dar una definición de crítica o de la crítica que me interesa, es esa, la que parte de ciertos lenguajes para crear metalenguaje y para crear reflexiones que van más allá. Y eso es lo que la diferencia de una reseña o de una recomendación. Eso. Ya, a ver, creo que hay cosas que puede hacer, si lo llamamos así, como hay cosas que puede hacer la crítica y hay cosas que exceden, problemáticamente exceden a la crítica y hasta cierto punto exceden al arte y hasta cierto punto exceden a las disciplinas humanísticas y hasta cierto punto incluso están afectando hoy día a disciplinas que podría llamar ciencias duras, ¿no? Ya me voy a referir a eso. Lo primero es que qué es lo que pienso que puede hacer la crítica. Por una parte es acoger cierto pragmatismo gramsciano, ¿no? Está esta frase de Gramsci que dice que si uno se da cabezazos contra la pared, lo primero que se va a romper es la cabeza, no la pared, ¿no? Entonces, no darse golpes una y otra vez como queriendo repetir lo mismo. En ese sentido, saber bailar con el ritmo de los tiempos, con pragmatismo, pero al mismo tiempo con cierta estrategia que permita, me siento hablando como líder sindical, con cierta estrategia que permita también mantener una línea editorial, ¿no? Y en ese sentido, para mí el panorama no es oscuro. De hecho, creo que ya hay hartos referentes de eso que se puede hacer. Un par que pudiera citar son, para mí, si es que no se le quiere llamar directamente crítica, para mí está muy cerca de lo que yo aspiraría a hacer, lo que hace este youtuber español, músico, se me va a olvidar el nombre, típico, Javier, ya me voy a acordar. Jaime Altozano, gracias. Para mí está muy cerca, porque él es capaz, desde su expertise profesional, más un interés divulgativo, generar un análisis crítico, por ejemplo, de todo el álbum El mal querer de Rosalía. Público garantizado con eso. Pero el análisis no es baladí, no es banal, es un buen análisis, es especializado. Ese video dura 40 minutos y tiene millones de reproducciones. Pero el tema... ¿Cómo? Pero el tema es bien popular. Claro, pero ahí viene el punto de qué es lo que me parece que pudiera ser una salida para la crítica, y tiene que ver con que él no analiza solo el objeto, sino que lo emparenta con otros elementos culturales que pudieran ser de interés general. Y eso me parece una buena estrategia. Como hay otro video de otro español, están llevándola, que hace un análisis entre el concepto de plagio, que es una cuestión que hoy día pega mucho en la música urbana, porque todo el mundo dice, ocupaste mi sampleo, me plagiaste, carajo. Entonces ocupa la idea de plagio para hablar del principio del sampleo entre un arquitecto español, que no sé su nombre, y C. Tangana. Entonces el que quiera toma C. Tangana, el que quiera se queda con la idea de la arquitectura. No digo que esta sea la salvación, solo digo que puede ser como una alternativa pragmática de poder salir del paso de esta idea de que no nos lee nadie, de que somos 7 en el direct. Bueno, yo no estoy en realidad, sí. Ustedes.
o de las tasas de rebote gigantes que tenemos en las páginas web. A todo esto me puse a revisar los parámetros de la revista catalana que mencionaste. ¿Cómo se llamaba? Recomana, ¿no? Recomana. Y claro, tiene una cantidad de visitas alta, pero al mismo tiempo su tasa de rebote es del 83%. La mayoría, o sea, 8 de cada 10 personas que entra se va antes del minuto. ¿Y la permanencia en el sitio también? Claro, o sea, no están más de un minuto, que son más o menos los mismos parámetros que nos pasaba con Yedra. Entonces, ¿cómo hacer que se queden? ¿Cómo hacer que quieran, no sé, adelantar ellos hacia donde quieran ver el contenido? Me parece como que por ahí se pueden planear estrategias. Pero la estrategia del sampleo, definitivamente, un sampleo de disciplinas. O sea, claro, me parece que quizás ahí ya estaríamos hablando de algún tipo de crítica cultural, quizás, no lo sé, pero si es que orientamos directamente el ejercicio del análisis de una obra de teatro con un par de conceptos que están presentes en la obra de teatro o que se puede analizar desde esos conceptos y esos se emparentan con otros objetos de lo que podemos llamar consumo cultural, pudiera ser una estrategia de entrada, creo yo. Y lo otro muy cortito es algo que ya es mucho más estructural, que tiene que ver con lo que mencionaban antes, que hay un problema, estamos viviendo como un problema epocal, ¿no? En este capitalismo de plataformas del que hablabas. Y yo creo que eso se ataca o se puede atacar con lo que el crítico español José Luis Brea hablaba de políticas desde arriba. No como esta idea que de repente este gobierno ha fallado en eso de hablar de políticas desde abajo, que cae en una suerte de abajismo romantizador que nunca llega, sino políticas fuertes desde arriba que instruyan la idea de que el Estado se tiene que hacer cargo de la pedagogía artística en los colegios, de la creación de espacios críticos y su sostención en el tiempo, ¿sí? O sea, Chile hoy día no tiene ningún festival estatal, ni uno solo, donde haya algo así como un encuentro de críticos, como lo hubo en la invitación que tuve para ir a México con la maestra. Entonces, eso no creo que una cosa que compete a la crítica puede ser eso, pero en realidad la cuestión más estructural tiene que ver con unas políticas fuertes desde arriba, con mucho interés, mucho dinero y sostención. Y no sé si estamos en época para eso, ni en Argentina, ni acá. Eso. Javiera. Ya, yo voy a discrepar contigo. Porque yo, o sea, no es que vea el panorama de manera más desoladora, pero creo que soy un poquito más negativa, porque creo que el problema principal de la crítica, y sí estoy de acuerdo que creo que excede a la crítica, es que creo que hay una crisis también del pensamiento crítico. Y como hay una crisis del pensamiento crítico, hay una crisis de la crítica. En general, porque también creo que muy en la lógica de McLuhan, de la aldea global, donde típico que a todos nos pasaron esta cosa de Roman Jakobson y de la comunicación y el emisor, el receptor y el mensaje, creo que ahora el mensaje es el medio en particular, como que ya el mensaje da lo mismo, el mensaje es el medio, se ha transformado en el medio, y eso de alguna u otra manera ha puesto también el mensaje sin un velo precisamente crítico y en una capa de literalidad. Y eso, aparte de ser problemático, creo que también es preocupante en distintos niveles que también exceden a la crítica. Y en ese aspecto creo que también la preocupación, y que puede sonar muy de perogrullo y de retroceso un poco, es plantear una crítica que tenga un planteamiento crítico también. Y sobre todo también en esta lógica de los consensos un poco en la que estamos, que a veces se desdibuja el que estar en desacuerdo no significa que necesariamente estemos peleando, como esta también homologación de la discusión a la pelea, y es como todo lo contrario, discusión entendiéndolo como un diálogo. Y también pensando en las lógicas interdisciplinarias que puede tener esa como retroceso o falta de planteamientos o pensamientos críticos actuales, y que yo lo veo porque trabajo también en el área de la docencia, en ¿cómo se llama?, en mi estudiante, y en estudiantes de primer y segundo año que, claro, llegan ávidos de conocimiento,
pero que también los análisis que pueden realizar son también análisis que siempre están en el margen de una literalidad también, porque han perdido, siento yo también, porque son hijos de todas estas plataformas mediales, ese como un poco velo de separación que nosotros, al no ser hijos de la Internet tan rotundo, teníamos en un poco de disquisición entre ficción y realidad, ¿cierto? Y para poder ejercer un pensamiento crítico básico, lo básico es que podamos discernir entre ficción y realidad y desde ahí poder hacer dialogar estos dos grandes pertrechos, ¿cierto? Y eso ahora se ha perdido. La ficción se transformó en realidad, la realidad es ficción, todo es finalmente una gran línea de literalidad y esa un poco crisis del pensamiento crítico, que creo que es global, no creo que sea solo acá en Chile, evidentemente permea el ejercicio crítico. Y al permear el ejercicio crítico, permea también en quienes leen ese ejercicio crítico también, porque están leyendo un ejercicio crítico sin ejercer también un pensamiento crítico, muchas veces la lectura del mismo. Y esto hace, creo, que la crítica tenga, para mí, en lo personal ahora, que volver también un poco una función más propedéutica, no solamente de instalar el pensamiento crítico, sino al mismo tiempo de realizar también una función propedéutica de explicar cómo funciona el pensamiento crítico. Entonces la crítica al mismo tiempo, y es complejo porque la crítica al mismo tiempo tiene que criticar, evidentemente, o presentar un discurso crítico, pero al mismo tiempo tiene que explicar cómo funciona o está funcionando ese pensamiento crítico que está exponiendo. Entonces, como que creo que ahora tienen como, o para mí la crítica, vincularse en esos dos espacios, como por un lado discutir, instalar el disenso nuevamente como una forma de diálogo, pero también al mismo tiempo instalar lógicas propedéuticas que puedan contextualizar a la audiencia de las mismas prácticas críticas que una crítica en sí está ejerciendo, como una metacrítica, por decirlo de alguna manera. Me gustaría mucho escuchar sus preguntas o sus comentarios al panel para que aprovechemos el tiempo. Quizás nos fuimos un poquito del soporte o de los nuevos medios, pero francamente la crítica es el centro y la pregunta por la crítica atraviesa, y yo creo que va a atravesar permanentemente esta pregunta sobre hacia dónde se dirige la crítica, en qué contexto está la crítica, es como un mantra. Es que no es casual. Y no es casual. No, perdón, solo una cosita. No creo que sea casual que se haya desviado quizás del asunto de los nuevos medios, porque quizás ya la idea de los nuevos medios como un problema no es tan problema para la crítica. Lo hemos sabido resolver. Hay otra cuestión detrás que tiene que ver como por el sentido de la escritura. Medios no nos quedamos cortos de medios. ¿Quién quiere comentar, preguntar, acotar o criticar? Criticar. No aceptamos crítica. Es una duda porque me surge con esto que dice de la gente del cine y de... que pienso, claro, es que hay algo del teatro, si hablamos también de la crítica teatral, que no puede ser multitudinario, como lo puede ser algo que aparece en plataformas, que aparece en cine, o un libro del que salen no sé cuántos millones de copias y lo va... ¿Sabes? El acceso al producto cultural, tratándose de teatro, en el mejor de los casos es un teatro que tiene, ¿cuántas? 1.000, 2.000 butacas, ¿sabes? Que pueden... ¿Sabes? Que la repercusión que tiene es pequeña. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la crítica teatral tendría que ser igual de... ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Por qué el hecho de que haya menos consumo de crítica teatral o que tenga menos difusión necesariamente significa que vaya mal? ¿O se trataría solo de aceptar que es minoritario porque el hecho en sí es bastante más minoritario que otras artes? No, sí, eso en absoluto. Digo, cuando estaba pensando en la crítica de cine, por ejemplo, estaba pensando en periodistas o críticos especializados en cine que escriben sobre determinadas películas, digo, no sobre... no estaba pensando ni siquiera en el caso Rosalía o Avatar o no sé cuál es la película de moda ahora. Avatar, no.
yo coincido con vos en que en absoluto el éxito o la supervivencia de la crítica teatral dependa de la masividad. Digo, eso podemos olvidarlo y está bien que así sea. Digo, no tengo ningún problema con eso, ni aspiro a no sé, que haya un youtuber que genere 10 millones de likes con la crítica. Eso, no, si se entendió así, no quise decir eso en absoluto. Me parece que sí es interesante que sobrevivamos y que estemos pensando en nuevos formatos, pero en absoluto me parece que la masividad tiene que ser nuestro horizonte o nuestra utopía. ¿Alguien más? Sí, hay una derivada respecto a esto, y tenía que ver también con lo que decía tu nombre. Sebastián. Sebastián. No, es verdad, ciertamente yo como Natalia también me envidio mucho como crítico a los críticos de cine, a los críticos de música, incluso a los críticos de videojuegos. Sí. Pero claro, hay un problema, hay algo que tiene que ver con que la crítica de industrias como en la música, el cine, la literatura o el videojuego es una chinita en el zapato. O sea, no le hace nada. Nada, absolutamente. Tú puedes destrozar una película de Hollywood, pero no va a venir el director de Hollywood a decirte, tío, me has hecho una putada enorme. Sin embargo, si yo critico una obra de teatro en Madrid, en la ciudad en la que vivo, y sí puede venir el director a decirme, ¿sabes? O sea, hay algo de que el mundo del teatro es tan pequeño y tan frágil que a veces una crítica es posible que haga un daño más allá de lo meramente crítico, es decir, un daño incluso a la posibilidad de que haya menos espectadores en una función y que por tanto esa función tenga menos vida y que incluso repercuta en la repercusión, valga la redundancia, de ese creador. Entonces, en ese sentido, claro, yo envidio mucho, a veces veo vídeos de gente que habla de videojuegos y digo, qué envidia, macho, puedes destrozar impunemente y con todo el salvajismo del mundo, destrozar un producto cultural, que ese producto cultural va a continuar viviendo y el que lo creó ni se va a enterar. También respecto a lo que decías, por ejemplo, de un medio como YouTube, en el caso de este youtuber español, que pueda alcanzar una gran repercusión hablando de Rosalía, claro, la cuestión es Rosalía, no es el crítico ni la crítica. Sino, si hablas del grupo X, que todavía tiene 12 seguidores en Spotify, pues probablemente no va a tener ninguna repercusión, ¿no? Entonces, bueno, también en torno a esto también siempre hay que tener en cuenta el medio en el que estamos. Y el medio en el que estamos, como dice María, es tan minoritario y tan frágil, además, tan vulnerable, que la crítica todavía, y por eso sucedía esta cosa, ¿no?, de que si un crítico viene y habla mal de mí, entonces ¿qué va a pasar? Y incluso el encontrarte con el crítico, el conocer personalmente al criticado, el crítico y el criticado o la criticada, genera determinadas dinámicas que a veces no te voy a decir nos obligan, pero sí nos invitan a, o bien tener conciencia muy clara de que lo que hago creo en lo que hago a pesar de las consecuencias, o volverte un poco blandito para no hacer daño a la gente. Y esto, bueno, siempre está ahí como un tema más controvertido, ¿no? Sí, es lo que charlábamos con Sabel, ¿no? Su texto sobre la crítica no servil, lo tenemos como horizonte, está buenísimo eso. La pregunta es, ¿quién quiere ser mártir de esa causa? También porque, más allá de que una crítica mala pueda hacer mella o no en la cantidad de espectadores de una obra, también está la pregunta sobre cómo dialogamos nosotros con nuestro campo, y es verdad que el diálogo es muy distinto del que pueden tener los críticos de cine con sus objetos analizados o los críticos de videojuegos y demás. Y me parece que sobre todo está ahí la pregunta. Yo la verdad es que no sé hoy en día si una crítica modifica la cantidad de espectadores de una obra. No lo sé, no estoy segura, puede que sí todavía. Pero me parece, yo me pregunto un montón, cada vez escribo menos sobre las obras que no me gustan. Y me hago cargo de que la causa de la crítica no tengo ganas de seguir llevando, no tengo ganas de poner el cuerpo.
Creo muy interesante que ahí hay como dos fenómenos también que se pueden analizar, que uno es como la responsabilidad ética de la crítica, que uno la tiene que ejercer como crítico, como toda responsabilidad ética que se ejerce en cualquier trabajo, y la crítica no está exenta de esa responsabilidad ética también. Y uno que también en el fondo esa crítica, sea mala o positiva en relación a un espectáculo, va a quedar también como un insumo histórico para leer también el momento cultural en relación a un espectáculo y una época. Porque si vamos, por ejemplo, al campo de la historia teatral, pensando que llevo clases de historia del teatro en una universidad, y no sé, cuando tenemos que revisar cómo fue la recepción precisamente de determinados... Pensemos en todo este periodo de revolución, cuando aparece Meyerhold, Piscator, todos estos directores de la escena europea, la manera para entender cómo precisamente eran recibidas sus propuestas es a través precisamente de los insumos que quedaron en los diarios de la crítica de su época. Entonces, y ahí nosotros a partir de esos materiales podemos hacer historiografía teatral y también leer el pulso de la época de cómo algo que fue mal recibido en su momento después se instaló como una metodología de trabajo a posteriori para muchos otros teatristas también. Entonces es interesante ahí en ese fenómeno que, claro, una mala crítica evidentemente puede tener una responsabilidad ética en relación a lo que tú comentabas, o no también en relación a lo que discutíamos recién, pero que también va a quedar como un registro también del pulso cultural y de la recepción cultural que tuvo un determinado artista o una determinada obra o un determinado montaje, de cómo fue leído en su minuto aquello y cómo después lo podemos revisitar críticamente nuevamente como 10 años después, por ejemplo, o un siglo después. Entonces, interesante también hay esa revisión historiográfica que podríamos hacer también en relación precisamente a las recepciones críticas, a las buenas y malas recepciones críticas de montaje, espectáculos o artistas en particular. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quiero agradecerles, Sebastián, Javiera, Natalia, muchas gracias. Nos vamos con más preguntas, nuevamente, nos vamos con más preguntas que respuestas, lo cual es muy bueno. Y nos encontramos nuevamente mañana a las 10 de la mañana en este Seminario Internacional de Crítica Teatral en su segunda jornada. Que tengan buena tarde. ¿Cuándo viene? Mañana.